Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, me regalen un like y me lo ayuden a difundir. Que tengan un buen día. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. El tema que vamos a desarrollar esta noche es ¿qué sabemos del rapto o arrebatamiento? Nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio, quien es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia, Miguel Aguilera, abogado y misionero, y Cristian Ferrer, quien es coordinador apostólico de la Universidad La Gran Colombia. Ustedes, como siempre, pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. También nos pueden seguir en la página www.nosotrostv.com. Conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Qué alegría estar de nuevo con ustedes, queridos teleamigos y teleamigas. Vamos a tratar unos 4 temas diferentes, pero el más importante, el rapto, arrebatamiento. Varias veces me han preguntado ustedes mi opinión. Aquí la tienen, en esto y en los otros puntos. Bueno, mucha atención, porque al final del programa yo me voy a Sabemos que les tenga completamente ignorantes respecto a la maravillosa realidad que se aproxima. De diversas maneras ha sido concebido e interpretado este futuro acontecimiento. Así, mientras unos creen que ha de darse antes de la gran tribulación, otros piensan que la oportunidad de que ocurra es al final de la gran tribulación y antes del castigo final con los 3 días de oscuridad, con el cual se cerrará el llamado último tiempo y comenzará el milenio, también anunciado en el libro del Apocalipsis, y también negado por muchos. De todas formas, este acontecimiento misterioso del arrebatamiento no tiene que ver con las fantasías, es así, que han dado el rapto o arrebatamiento en la Biblia. Comencemos por ver los textos bíblicos que se refieren a este misterioso acontecimiento. En primer lugar, está San Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13 a 18, que expresa: no queremos, hermanos, tenemos el texto del evangelista San Mateo en 24, 37 a 42, que dice: cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempos de Noé, en los días que precedieron al diluvio. La gente comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca, y no sospechaban nada, hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De 2 hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De 2 mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Estén prevenidos porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Y 1 Corintios 15, 50-53 señala: les aseguro, hermanos, que lo puramente humano no puede tener parte en el reino de Dios,
ni la corrupción puede heredar lo que es incorruptible. Les voy a revelar un misterio. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, porque esto sucederá, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lo que es corruptible debe revestirse de la incorruptibilidad, y lo que es mortal debe revestirse de la inmortalidad. Alberto Villasana Mungia define puntualmente el arrebatamiento o rapto de los fieles como una traslación física en un proceso de transformación espiritual como resultado de una intervención divina selectiva. Para él, el misterio del arrebatamiento sucederá antes de la gran tribulación. Sin embargo, el Señor Jesús y la Virgen María, por medio de algunos videntes cuyos mensajes transcribiremos, nos muestran por el contrario que los raptados lo serán solo hasta el momento inmediatamente anterior de lo peor de la gran tribulación, es decir, antes del castigo final de los 3 días de oscuridad, al final y no al comienzo de la gran tribulación. Ahora bien, queda claro pues que el rapto o arrebatamiento, primero, no se refiere a todos los justos, ya que algunos de ellos tendrán que sufrir la purificación más dolorosa, la del castigo final con los famosos 3 días de oscuridad. Esto en especial contra interpretaciones de sectas, como la de los testigos de Jehová. En segundo lugar, los arrebatados es probable que lo sean antes de estos 3 días, y no antes de la tribulación de los 7 años, como lo entienden algunos, incluido nuestro respetado amigo Alberto Villasana. Así que, los arrebatados, en su mayoría mujeres y niños, serán preservados de los eventos cataclísmicos y tendrán el privilegio de ser intercesores de sus hermanos que quedan en la tierra. También la lógica nos hace decir que primero sucederá el gran aviso y el gran milagro, y mucho después el rapto o arrebatamiento, puesto que ha debido pasar prácticamente toda la tribulación antes del rapto y estamos solo a 3 días de finalizar todo el proceso de esta anunciada purificación. El cielo dice, sí habrá rapto, será por justicia y por amor. Por medio de las siguientes revelaciones, Dios mismo nos confirma la ocurrencia del rapto anunciado en la Biblia y nos da la clave de cuándo debe comenzar. Según estos testimonios y varios más, acontecerá no antes de la tribulación, y sí antes del castigo final al terminar esta. El rapto o arrebatamiento es abiertamente negado o miopemente interpretado por exégetas que en este punto no lo son, pues desconocen a Dios y a su palabra, al despreciar sus profecías, amparados ciega y tercamente en que no están obligados a creer en la revelación privada. Pero si con humildad obraran, si dejaran de lado su orgullo y su soberbia, verían. Si escucharan al Señor en sus mensajes legítimos, entonces se les revelarían misterios bíblicos aún encriptados para ellos. Así es que Dios se burla de los soberbios y engaña a los orgullosos, por medio de los sencillos y humildes, como lo son muchos de sus videntes y profetas, que al ser rechazados por los que se dicen sabios, la verdad se revela solo al sencillo que le cree a Dios y reconoce su voz de pastor por medio de su palabra, expresada en algunas ocasiones en sus mensajes del cielo. No olvidemos que Dios resiste a los soberbios y favorece a los humildes. Así lo expresa Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Señalemos algunas de estas revelaciones. 3 días que abren las puertas de la nueva Jerusalén, de un extremo a otro, pues 2 estarán en la cama, 2 en el trabajo, y 1 será tomado para la salvación y otro dejado para la condena. A Enzo Alochi, Porto Stefano, Italia, 1996, el Señor Jesús dice: y los inocentes serán elevados al cielo bajo el manto de mi madre, mientras que los malos serán aplastados por mí. Hasta aquí las revelaciones. Adelante, de nuevo, recordaremos lo que es una revelación privada y una pública, y la inconveniencia que tiene ignorarla y despreciarla, por ser esto un manifiesto acto de rebelión contra Dios. Santo Tomás y San Agustín y el rapto o arrebatamiento. Pero también miremos cómo tanto San Agustín como Santo Tomás hablaron de este tema y no nos vengan con el cuento de que esta es una doctrina evangélica y falsa. Es famosa la frase de San Agustín que dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti.
Esta frase nos permite concluir que el rapto en San Agustín, inspirado bajo una postura altamente espiritualizante, es entendida como la elevación del ser humano por parte de un ser superior, que pareciera ser una elevación hecha por la fuerza, por ser sobrenatural. Pero es una elevación hecha por una fuerza superior, que no se entienda que el rapto o arrebatamiento es un acto forzado, sino un proceso de trascendencia concedido y querido que lleva al arrebatado o raptado de lo natural a lo sobrenatural, para convivir con lo divino, es decir, para trascender de lo material y terrestre a lo espiritual y celestial, en comunión con las voluntades del hombre con su Creador. De otro lado, Santo Tomás ve el arrebatamiento como el abandono de las cosas mundanas, de las cosas corrientes que nos suceden a diario. Para esto, considera importante superar los límites del cuerpo y dejar la vida material. Parece que estuviera identificando el arrebatamiento con un éxtasis, es decir, que Santo Tomás entiende el rapto como un allegamiento del hombre a las realidades divinas que están por encima de él. Podemos concluir en Santo Tomás que la elevación dada mediante el rapto no es dependiente de la voluntad del alma, sino determinada desde afuera por un ser superior. Valga la pena aclarar que así como es ajena a la voluntad del alma, no es de carácter violento ni forzado. ¿Es racionalmente posible que se dé un rapto? De acuerdo con lo que dice Santo Tomás, sí es posible, pero solo por el poder de Dios, aliado con el intelecto del hombre, se hace posible. ¿Basta solo la condición espiritual del hombre para que sea raptado? Santo Tomás dice que no, pues superar los límites materiales implica la acción de una fuerza y un poder divinos. No basta el solo deseo, sino la comunión con Dios y su deseo para lograrlo. No debemos apagar el espíritu. Sobre el momento que pasamos y los requisitos para el arrebatamiento, vamos a ver unos mensajes del Señor Jesús que nos ubican en el tiempo y hora que vivimos, respecto al desarrollo de los acontecimientos antes del fin de los últimos tiempos y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un par de mensajes que también ponen a prueba nuestra humildad y nos hablan de la realidad del católico de hoy, que creyéndose cumplidor no lo es, y de seguir así no solo aleja la posibilidad de ser arrebatado, sino que
ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Los numerales citados nos están diciendo con claridad que las revelaciones privadas de ninguna manera están destinadas a completar la revelación oficial, pero sí a aclarar su sentido y a explicitar el contenido de la palabra de Dios, es decir, a hacerla clara y comprensible, con el fin de que la humanidad la entienda y la obedezca. Advirtamos que un católico debe creer en la que la gratitud es ¿Qué sabemos del rapto o arrebatamiento? Parte 2. Algunas serias advertencias para este tiempo. Con todas las precauciones del caso, teniendo en cuenta también las advertencias y reglas de discernimiento dadas en nuestros programas, en especial en el titulado Cuando rechazar videntes es apagar el espíritu, del día 1 de marzo de 2017, vamos a citar aquí algunos apartes de últimas revelaciones y advertencias del Señor para su pueblo. La primera de estas revelaciones es del Señor Jesús, dada el 17 de mayo del 2017 en curso. Amado pueblo mío, les bendigo con mi amor. Pueblo mío,
¿dónde estás? Les hablo y no me escuchan. Les llamo y no responden. Les pido y no escuchan ni toman con la debida seriedad mis palabras. Algunos de los míos son engreídos, egoístas, soberbios, acusadores, no perdonan, son imponentes con sus puntos de vista, no aceptan el pensamiento ni la comprensión de otros hermanos hacia mis asuntos. Son señaladores constantes de los errores de los hermanos, sin saber que ese defecto que señalan es el que más poseen. Esto, pueblo mío, es tan común en ustedes que me da tanta pena que continúen caminando con los mismos harapos que han cargado desde siempre. Las contiendas no solo son las que se miran entre mis hijos públicamente, sino las que cada uno lleva por dentro y externan con crudeza en un instante cuando arremeten en contra de sus hermanos, sin detenerse ni un segundo a pensar en el daño que se causan a sí mismos. He delegado misiones a algunos de mis instrumentos, y esta misión que he dado a través de la explicitación de mi palabra no es para tomarla a la ligera, sino es para que mi pueblo crezca, ya que no puedo llevarles solo a orar o llamarles solo a recibirme, sin que exista un verdadero cambio interior para que la fe nazca de adentro y se afiance y sea verdadera. Amado pueblo mío, necesitan praxis, son un continuo detente. Amado pueblo mío, no vengo a explicitar mi palabra para que la lean y no la practiquen, siendo los mismos incrédulos, necios, ignorantes y arrogantes que me hacen padecer. Cada pedido mío es una orden para ustedes, una orden para que crezcan y sean más espirituales y menos de lo pecaminoso. El crecimiento espiritual, pero este instante es de cambio, de transformación, de sanación y de mi auxilio de forma especial. Pueblo mío, yo les facilito nuestro encuentro, pero ustedes se resisten en este instante tan importante, tan trascendental de la existencia humana. No deben continuar siendo los mismos. Pueblo mío, el padecer de mi iglesia no es algo lejano, será duramente purificada, y dentro de mi iglesia se encuentran ustedes, cuerpo místico. Por ello deben ser mejores cada instante. No se den por vencidos. Continúen fusionándose en mi voluntad. No son abandonados por mí. Cada uno es único e irrepetible ante mí. Amado pueblo mío, el sol descarga sus emanaciones nocivas y ustedes van a padecer. La carrera armamentista de las naciones encontrará su razón de ser ante la humanidad. El lobo con piel de oveja desea apoderarse de la humanidad sin que la humanidad le señale. Por ello, en este instante aparenta buscar la paz mundial. He llamado a todos a prepararse porque el instante no es instante, pero mi pueblo espera, y cuando despierte les será doblemente difícil llegar a mí. Pero el amor de mi madre no se detendrá, continuará intercediendo por cada uno de ustedes y les traerá a mi camino, en el que jamás encontrarán la puerta cerrada. Les bendigo, amados míos. No olviden que este instante es de preparación. Su Jesús. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo a su amada hija Luz de María. La segunda revelación también es de nuestro Señor Jesucristo, dada el 24 de mayo del 2017. El que es fiel en lo poco, se le concederá más. Vosotros sois los trabajadores de la última hora. Recibiréis el mismo pago que los que trabajaron primero, soportando la fatiga y el peso del día. Ya el hacha está sobre la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé fruto será cortado con el hacha de la justicia de mi Padre, y arderá en el fuego cuando la tierra, el aire, el fuego y el agua se fusionen. Pronto habrá signos más palpables y tangibles. Oh mundo infeliz, que despreciáis mis advertencias. Mi espíritu os da libertad de poder elegir entre el bien y el mal, y el látigo de la corrección caerá de improviso con la cruz de luz que iluminará vuestro cielo. Os di mi vida y mi sangre, y no la habéis sabido valorar y usar a vuestro favor. El dueño de este mundo ha sido ya condenado, y pronto será encadenado con fortísima cadena por Miguel Arcángel y sus ángeles, que combaten contra el dragón y contra el oscuro poder de la mente del anticristo.
Yo, Jesús, libraré con mi sangre preciosa, donde ésta es difundida, respeto y santo temor, de los anatemas de los pueblos desde Abraham hasta el día de mi nacimiento, y desde el día de mi nacimiento hasta los días gloriosos de la cruz. Luego vendrá sobre cada uno de mis hijos un juicio particular en vida. Examinaré las conciencias y las inundaré con mi mirada. Mi santa faz estará delante de vuestros ojos, y cada uno de mis hijos tendrá conocimiento de todos los pecados cometidos, habidos confesados o no confesados, y os haré ver en vuestra propia alma vuestro destino final. Ah, humanidad, ¿por qué rechazáis mi sangre protectora? ¿Por qué no limpiáis vuestras culpas con el poder de mi sangre, que tiene gracia y luz para la restauración? Decid vosotros los que tenéis este regalo maravilloso místicamente en vuestro dedo pulgar, y para sellar y proteger lugares, personas, objetos y sobre todo vuestras almas. Así os preservaréis de los ataques del anticristo, que pondrá su sello y marca imperfecta, su número, que es número de hombre 666, y que significa la condenación mediante el pequeño microchip que será, bajo pena de muerte, colocado debajo de vuestra piel, y sin el cual no podréis comprar ni vender. Convoco desde este lugar a todos mis sacerdotes y sobre todo a mis obispos a cubrir vuestras propias almas con mi sangre, porque es la sangre también de mi madre que protegerá al remanente fiel, al resto de mi pueblo fiel que sostendré en pie en medio de la más fuerte tribulación. Sostendré a mis sacerdotes y a mis obispos firmemente con mi mano, y los levantaré inmediatamente de sus caídas. Les perdonaré a cada uno sus faltas, y los ataré a mi sacrosanto corazón eucarístico. Alerta, humanidad, porque el fuego caerá sobre vuestros templos y edificios altos, cuya presencia invadió el espacio. Ay de los gobiernos que producen abortos y decretan leyes injustas contrarias a la ley divina de mi sacratísimo corazón, y ofenden el corazón de mi Padre. Ya el juicio ha sido decretado, y los acontecimientos caerán como rayos. Llenaos pues, obispos, cardenales y sacerdotes, porque vuestro conocimiento os está confundiendo. ¿Cómo oráis ante mí? Pedid, consagrados, el fuego divino de mi espíritu, que purifica y santifica todo. Hay un mal en el mundo que está en vuestras manos remediar: sacar de la ignorancia y de la miseria espiritual a mi pueblo, que enfermo camina a su destino final, la muerte y la oscuridad. No impidáis la bendición con mi sangre, pues ya el dedo de los ángeles ha señalado los países y los pueblos, y el ángel de la muerte está presto a desenvainar su espada. El catejón de este tiempo será removido, y yo recibiré su espíritu como recibí el espíritu del venturoso mártir Esteban, que murió apedreado por aquellos que no aceptaron la sabiduría del Espíritu Santo, que es Dios como yo y como el Padre Celestial. Confiad mucho, confiad sin medida en mí, en el poder de mi sangre, de mis llagas y de mi cruz. Recibid desde este amado país mi bendición sobre todos mis obispos y sacerdotes. Recibid la bendición del justo José, mi padre adoptivo. Pueblo del remanente fiel, estableced las horas de desagravio y cumplid mi palabra. Yo soy Jesús, justo juez, y mi palabra es vida. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida, y vida en abundancia. El que tenga oídos para oír, que oiga la voz del pastor. Yo soy el buen pastor. El que tenga ojos para ver, que vea la realidad de la prueba inminente. Estáis a tiempo de bendecir. Bendecid en todo tiempo. Perdonéis de corazón y sed pacientes cuando la tribulación llegue a vosotros, pues es la divina corrección, señal de amor de mi Padre por el bien y la salud. Mensajes, advertencias y profecías de nuestro Señor Jesucristo recibidos por discípulo del 22 al 24 de mayo del 2017 en Córdoba, Argentina. Hasta aquí estos dos recados del cielo que hace el Señor Jesús en persona para su pueblo. Sabemos que serán rechazados por muchos que se precian de sabios, pero no lo son. Somos conscientes que muchos telamigos dejan de serlo por difundirlos en fidelidad a Dios. Pero su propio tenor denuncia a quien ha de burlarse de ellos y va a desatenderlos. Y es una clara advertencia amorosa de lo que acontecerá si persistimos en la terquedad y la cerrazón de nuestros corazones.
si permanecemos en nuestra cómoda posición, criticándolo todo, recibiendo todo de todos y dando nada a cambio, o peor, siendo división, a la espera equivocada de nuestra salvación. Estas, ciertamente, son duras palabras del Señor, que nos anuncian que serán muy pocos los que pasen la prueba de la fe y de la obediencia, porque hoy por hoy la soberbia, la necedad, el engreimiento, la falta de caridad y la ingratitud caracteriza a casi todos los hombres del mundo, incluidos muchos católicos, marianos, y a muchos de aquellos que se dicen o se llaman a sí mismos remanentes. El Papa, ¿cuándo es infalible y cuándo no? Aunque Francisco, en la conmemoración de los 100 años de Fátima, haya atacado esta aparición mariana y haya descalificado frontal e injustificadamente apariciones como la de la Salet y Medjugorje, manifestaciones que son del Espíritu Santo de Dios, cuando elige instrumentos para que por medio de ellos la humanidad reciba sus amorosos y urgentes mensajes, el pueblo de Dios las reconoce y las valora, pues con ellas muchos se llenan de la gracia de Dios y hacen suya su sabiduría. De nuevo falla aquí gravemente el Papa Francisco, al desconocer la revelación privada y ubicarla despectivamente como la acción de una oficina de correos, donde Dios y la Virgen María son simples mensajeros de mensajes inútiles y nosotros torpes receptores de ellos. Es inusitado el desprecio que el Papa Bergoglio despliega en estas cosas tan serias y sagradas, como la revelación privada, que es una forma que Dios elige para comunicarse con su pueblo. A propósito de los continuos errores de Jorge Mario Bergoglio, el pontífice argentino, en nuestro programa anterior dijimos esto sobre la infalibilidad del Papa. Algunos piensan que la infalibilidad papal está garantizada por la oración de Jesús, que dice en San Lucas 22:31: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearos como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe, y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Y esto es cierto, pero observemos bien que se aplica únicamente a un papa auténtico, no a uno falso, no a uno que aparenta ser y no lo es en verdad. Se aplica a un papa que defiende la fe íntegra de la Iglesia, no a uno que pone en duda o niega los dogmas que expresan esa fe. Porque por ese hecho, de acuerdo con las regulaciones canónicas de la Iglesia, deja de ser papa, si es que alguna vez lo fue. Pero peor, a un papa que está viciado desde su origen por no haber sido elegido canónicamente. Recordemos aquí de nuevo la profecía de San Francisco de Asís, el verdadero Francisco, sobre un papa ilegítimo, no elegido canónicamente, que vendría en nuestro tiempo. Dice San Francisco de Asís: en el momento de esta tribulación, un hombre elegido no canónicamente se elevará al pontificado y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. Pues en aquellos días nuestro Señor Jesucristo no les enviará a estos un verdadero pastor, sino un destructor. Y aquí habrá que recordar las declaraciones del cardenal Gottfried Daniels sobre la mafia cardenalicia que en el último cónclave hizo la correspondiente elección papal. Para aclarar bien este punto de la infalibilidad papal, conviene leer lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en los numerales 891 y 892, donde la Iglesia nos explica la infalibilidad del Papa y habla de dos grados de obediencia, una irrevocable, que llama obediencia de la fe, y otra menos estricta, que llama obediencia religiosa. La obediencia estricta e irrevocable debemos darla a las enseñanzas del Papa cuando éste define y proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe o de moral, es decir, cuando proclama un dogma. Ahora bien, estas enseñanzas son muy raras en un papado. A veces el pontífice no hace ninguna, o a veces una o dos en todo su papado. Raras veces los papas usan de esta prerrogativa de hablar como pastores y maestros, con obligación de todos de darle su consentimiento total, estricto e irrevocable, que repetimos, se llama obediencia de la fe. Por ejemplo, cuando el Papa Pío IX definió la Inmaculada Concepción de la Virgen el 8 de diciembre de 1854, en su bula Ineffabilis Deus manifestó: declaramos, proclamamos y definimos
que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo, Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. Advirtamos que y consecuencias, porque una cosa es la obediencia al dogma, que es estricta e irrevocable, y otra la obediencia religiosa, menos estricta, a la explicación de ese dogma que la Iglesia establece en su magisterio supremo. El deber de obedecer, tanto de las ovejas como de los mismos pastores, lo expresa Cristo en San Lucas 10:16. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Sin embargo, las enseñanzas o magisterio de la Iglesia no puede ser incondicionado y absoluto, pues el magisterio no está por encima de la palabra de Dios. El Catecismo de la Iglesia nos advierte en el numeral 86. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo cuestiona celosamente, lo explica fielmente, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. En consecuencia, ¿qué sucede cuando un pastor, obispo o papa enseña algo contrario a la palabra de Dios? Palabra de Dios consignada tanto en la Biblia como en la tradición. Ahora bien, ¿será que debemos obedecer a un pastor cuando enseña sus ideas propias y no las de Cristo? Por ejemplo, si el Señor expresa en Mateo 22:14 que muchos son llamados, pero pocos son elegidos, ¿será válido que un papa pretenda enseñar que todos se salvan y nadie se condena? Otro ejemplo, cuando Cristo ordena a sus apóstoles en Mateo 28:19-20, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Será válido entonces que un papa ordene que no hay que hacer proselitismo, porque dice que hacer discípulos de Cristo es una solemne tontería, y peor, un pecado y un cáncer para el ecumenismo? Finalmente, cuando Pablo nos declara rotundamente en 1 Corintios 11:29 que hay que recibir a Cristo en estado de gracia y no en pecado mortal, esto para no ser reos de la condenación eterna, como se señala a continuación, que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa, porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. ¿Será que debemos obedecer al Papa Francisco cuando autoriza con amor y leticia a que adúlteros, recasados y no arrepentidos reciban tranquilamente la Eucaristía? Que no se diga tercamente que Amor y Leticia no autoriza a los adúlteros en ejercicio a recibir la Sagrada Comunión en estado de pecado mortal, pues ya lo han admitido oficialmente las conferencias episcopales de Alemania, Filipinas, Malta y la de Buenos Aires, Argentina. Y ahora, de acuerdo con las últimas noticias, también la Conferencia Episcopal de Bélgica, que en pleno, por medio de una guía pastoral, ha determinado dar la comunión a algunas personas divorciadas recasadas que viven en estado de pecado mortal, porque, según ellos, Amor y Leticia abre claramente una puerta a los divorciados vueltos a casar, para que puedan recibir la ayuda de los sacramentos. Dicen además estos prelados modernistas, encabezados por el obispo Johann Boni, que no se puede decretar que todos los divorciados vueltos a casar pueden recibir la comunión. Tampoco se puede decretar que ninguno pueda hacerlo. Y añaden que según el Papa Francisco, cada situación de la misma manera. Así lo señaló Cato Bell e Infocatólica el pasado 26 de mayo. Se admite así, desparpajadamente, con esta sacrílega medida pastoral, que el Papa Francisco sí ha profanado la Eucaristía con Amor y Leticia, al abrir la puerta para que se acceda a este sacramento mayor en estado de pecado mortal, lo cual significa el derrumbe de lo más sagrado que tenemos los cristianos, la Eucaristía, y de paso la confesión, el matrimonio
su programa pasado titulado Obedecer a Dios o al Papa, de mayo 18 de 2016. Lo que hay que oír. Antes de terminar, registramos la noticionona que nos llega de nadie menos que del padre Arturo Sosa Abascal, recientemente nombrado superior general de los jesuitas, la comunidad del Papa Francisco, quien recién posicionado en entrevista afirmó que los evangelios no necesariamente eran la palabra del Señor y que por tanto debíamos reinterpretarlos, porque dijo: dudo que las escrituras reflejen fielmente las palabras de Jesús. Este jerarca y sacerdote venezolano, en el último encuentro que tuvo con los sacerdotes de su compañía, afirmó: hombre, si no tenían grabadoras para que sepamos textualmente qué dijo Jesús y en qué podemos desobedecer a la iglesia, menos aún los apóstoles iban a tener una cámara de video. Además agregó: nadie filmó la ascensión de Cristo, por ejemplo. Así que simplemente podría ser una alegoría para decir que el Señor volvió al plano divino. Según la lógica del presbítero Sosa y jefe de los jesuitas en todo el mundo, habría que desechar también, por ejemplo, toda la filosofía griega presocrática y la del propio Sócrates, porque tampoco en esa época tenían grabadora sus discípulos. Y serían alegorías y no realidades las hazañas de Julio César, Alejandro Magno, Atila, Gengis Khan, Napoleón y San Ignacio de Loyola, fundador de su comunidad, en aras de un relativismo inaceptable, que hoy por desgracia los modernistas, en cabeza de este y de otros jerarcas, han puesto de moda. Debe estar de plácemes el padre jesuita colombiano Alfonso Llano Escobar, y con él todos los desfasados teólogos y sacerdotes jesuitas del mundo, con las palabras de su superior, el padre Sosa Abascal, que le da a este sacerdote colombiano más argumentos fallidos a su tesis, que dice que no hubo resurrección corporal de Cristo. Ahora, adicionalmente, porque esta no quedó registrada en video. No sabemos si reír o llorar, pero olvida el padre Sosa Abascal, superior de la Compañía de Jesús, nacido en Caracas, que toda la tradición de los cristianos primitivos fue oral, y no por ello deja de ser cierto lo que relataron los testigos de la fe. Retomando sus necias e insulsas palabras, debemos decir que posiblemente nadie va a filmar ni a grabar la caída al pailón eterno de este hereje jesuita, ni la de sus demás cómplices. Pero donde no cambien ni se arrepientan de tanta insensatez, es seguro que allí van a dar sin remedio, sin que nadie los grabe ni los filme en su triste caída a la ¿Qué sabemos del rapto o arrebatamiento? Este es nuestro tema de hoy. Ustedes pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Doctor. Bueno, le damos la palabra a nuestro amigo Miguel Aguilera para que sea el primero en exponer su pensamiento. Muchas gracias. Bueno, en este video y en todos los videos anteriores lo que se nota es un esfuerzo intelectual y de investigación para mostrar hechos. Aquí con la palabra de Dios por un lado, con el catecismo por el otro, con los pronunciamientos de santos como Santo Tomás y San Agustín, con la investigación de la misma universidad, se muestra qué es lo que está pasando y se contrasta contra estos documentos. Y no son opiniones ni del doctor Galat, ni de la universidad, ni de alguien que esté tratando de socavar la religión católica. Estamos mostrando lo que todos hemos visto. Vemos la declaración del Papa, vemos la declaración de los obispos, vemos la declaración del superior general de los padres jesuitas, y lo que decimos es: mire lo que declaró
y mire lo que hay. Y usted en su casa, con su entendimiento, con su leal saber y entender, ve si hay una contradicción o no. Hemos recibido, mientras estábamos pasando el video, hemos recibido muchos correos y muchos mensajes de WhatsApp. Hay uno que muchas personas están molestas con un mensaje de un vidente colombiano que se llama Felipe Gómez, que se despachó contra el programa, contra los protagonistas del programa y contra el doctor Galat, diciendo que aquí se dicen mentiras, exageraciones y que se está dividiendo la iglesia, lo cual es absolutamente falso. Nosotros presentamos argumentos y ideas respaldadas. Nos gustaría saber por lo menos una idea que sea falsa, para que nos la contradiga el señor Gómez o los párrocos que están en contra o los obispos que están a favor del padre Bergoglio. Hemos recibido varias noticas de WhatsApp y queremos leer una o dos para que ustedes vean, pues aquí está el planteamiento del problema, lo que Felipe Gómez dice en contra del programa, mintiendo, y lo que algunos de los oyentes contestan del programa. Juzguen ustedes si Felipe Gómez tiene la razón o si la tienen las otras personas. Entonces le pedimos a Beatriz que lea una de las comunicaciones que nos ha llegado sobre las opiniones de Felipe. Sí, así es. Hay una señora que le responde a Felipe lo siguiente: por Dios, Felipe, ¿y cómo nos caías de bien? Cantas bien, pero hermanito, ¿qué es lo que no te deja ver la verdad? Ciegos guiando a otros ciegos. El que profanó el nombre de San Francisco mucho blasfema miserablemente contra nuestro Dios, hasta colocándolo a nivel de perdedor y fracasado. Refiere que para Jesús todo terminó en una cruz. La prueba de que es un antipapa la lleva al cuello siempre y no es el buen pastor como quieren justificar lo injustificable. Si fuera este, no cruzaría los brazos para cargar la oveja. Jesús extendió sus brazos en la cruz. En cambio, el dios Osiris de este antipapa, que es el de la muerte egipcio, sí los cruza, como claramente se ve en este aberrante crucifijo. Tiene un pie para atrás y otro para adelante, signo de confusión, y un ave que representa a Isis, la madre de este. No puede ser otro su amuleto, distintivo de pertenencia a la masonería, razón por la cual no puede ser verdadero papa, y porque su nombramiento fue manipulado por cardenales masones, grupo de Seinfeld, como se evidencia en la biografía. No es entonces el admirable doctor Galat el que esté atentando contra nuestra madre, la Iglesia, sino que lo es el impostor que considera como madre a la tierra en su escritorio. Loado Ignacio de Loyola en Roma, siendo su objetivo el sincretismo de religiones como precursor del anticristo. Sigo este extenso comentario seguidamente por el bien de Felipe y de todos los que esconden la cabeza en tierra como el avestruz para no ver la realidad. Nuestros agradecimientos y admiración a Teleamiga y al defensor de nuestra Santa Iglesia Católica, doctor José Galat. Recordemos, católico ignorante, futuro y seguro protestante. Entre otras cosas, Felipe dice, por ejemplo, que en el programa anterior es falso. Demuestre la falsedad, cuál es la falsedad y demuéstrela. Pero no basta afirmar, hacer afirmaciones sin demostración. Es el producto. Y en unos apartes dice Felipe en el comunicado: qué lástima que el doctor se está quedando sin seguidores. Pero luego en la misma comunicación dice que muchísima gente a nivel nacional e internacional lo ven. Entonces, al fin, ¿lo ven o no lo ven? No, ahí se contradicen, claro. Pero tienes la palabra. Doctor, muchas gracias. De las disertaciones fílmicas que hemos observado hoy, quiero retomar una de San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descansemos en ti. Dios nos hizo para Él. Dios no hizo el cielo para Él solo, probablemente. Lo hizo para que al final de los tiempos lo compartamos con Él. Pero para compartirlo con Él hay que hacer mérito. Desde el inicio de la humanidad, el hombre ha querido y se ha inquietado por conocer el rostro del Señor. También se ha inquietado por conocer el cielo. Pero repito, debe hacer mérito para conocer ese cielo.
Yo quiero plantearles hoy un interrogante, y es que si hoy el Señor nos llamara a su encuentro, y aunque ese encuentro pueda ser un llamado colectivo, igual la mirada va a ser rostro a rostro, el diálogo con el Señor va a ser individual. Nos preguntemos si en realidad nuestro corazón, nuestra alma está preparada para vernos con Él. Esta postura de San Agustín, además da a entender que es verdad que el plan de Dios es una necesidad, plantea en nosotros una conclusión espiritual en la que nos encontraremos con Él, en la que el Señor nos atrapa para al final tal vez librarnos de dolores, librarnos de angustias, también premiar nuestros aciertos, jalarnos las orejas por nuestros desaciertos. Pero en realidad estamos preparados. En realidad queremos que un día el Señor tome nuestro cuerpo y por supuesto nuestro espíritu para encontrarnos con Él, o nos cogerá desapercibidos. Y para esto es muy importante la tarea de la iglesia y de los pastores, pues una de las misiones que Dios ha delegado a sus discípulos fue el de llevar a los hombres la esperanza, pero además el de orientarlos para encontrar la verdad. Y no es posible dimensionar un encuentro con Dios, no es posible dimensionar precisamente un acercamiento a Él en la que Él nos tome si antes no nos dedicamos a conocerle. Pienso que una de las cosas que nos debe plantear esta postura de San Agustín en este tema que se está tratando hoy es que muchos de los católicos hablamos de Dios, conocemos algo de Dios, creemos saber algo de Dios, pero no nos conocemos con Dios. Y así sería muy difícil visualizar un encuentro directo con Él. Precisamente un momento en el que Él nos tome para llevarnos a un encuentro en su presencia, que es uno de los puntos que desea plantear el video de hoy. Bueno, digamos que esa es la primera reflexión que quiero traer a colación. Muy bien, doctor. pero antes le doy una explicación a nuestro muy querido y respetado amigo mexicano Alberto Villasana Mujía. ¿Por qué? Porque resulta que hay un vidente que efectivamente avala la tesis de él, de que puede darse el rapto o arrebatamiento antes de la tribulación. ¿Quieres leerlo? Y es el testimonio que vamos a leer ahora se trata de un vidente, alma pequeña o pequeña alma, español, casado, con hijos, profesor de la Facultad de Bellas Artes de Madrid, pensionado. Recibe confidencias, es la palabra del Señor. Miren esta confidencia que en el fondo avala, repito, la tesis de Alberto Villasana. No me preocupa haberme desdecido para darle el homenaje a nuestro amigo mexicano. Dice lo siguiente: la transformación será en el éxtasis del gran aviso para los elegidos que deben anunciar estas cosas a los demás, pues necesitarán, como los apóstoles después de Pentecostés, la fuerza física y la luz y los dones del Espíritu Santo para anunciar lo que ha pasado y lo que les queda por pasar. Predicarán a los mismos de la iglesia que están dormidos y no querían escuchar, y a todos los demás ignorantes de todo. Pero los primeros transformados serán en el gran aviso durante el éxtasis, para que al salir de él prediquen el reino de mi Hijo a sus hermanos y den testimonio de lo que han visto y vivido en la gracia de Dios y el cielo de los bienaventurados, y le den esta esperanza a la humanidad, que estará en la gran tribulación espiritual y material, desorientados por la falsa iglesia, el antipapa y el anticristo. Predicarán sin miedos, y el mal no les podrá tocar, ya, pues darán su testimonio hasta el gran milagro, en el cual muchos dudosos se decidirán por Cristo, y después vendrá la persecución de los verdaderos cristianos por los secuaces del anticristo. Pero cuando todo parezca que está perdido, vendrá el gran castigo de los impíos con los 3 días de tinieblas, donde serán todos destruidos con sus obras. Bueno, no me preocupa desdecirme en ese punto en favor de nuestro amigo Alberto Villasana. Efectivamente, podría ser, o esa es una de las tesis. Hay videntes que dicen que va a ser después, videntes que dicen antes. En este caso, hemos citado a uno que le da razón a él. A ver. Doctor, finalmente, digamos que estos debates
se dan porque hay múltiples posturas de diferentes estudiosos que colocan como punto central de la discusión, digamos, la tribulación, que eso ya se ha hablado acá. Unos creen que el rapto del arrebatamiento puede ser antes de la gran tribulación, ¿cierto? Que son los pretribulacionistas, que creen que hay un grupo de personas que serán raptadas y serán salvadas de vivir los acontecimientos de la tribulación. Otros creen en la semitribulación, es decir, que paralelo a la tribulación se irán dando algunos raptos, ¿cierto?, por pequeños grupos, y otros tienen la postura de la postribulación, que finalmente todos deben vivir ese momento de la tribulación y después de eso un resto fiel será raptado. Hay muchas posturas de diferentes teólogos y demás, que es lo que hace que digamos que, pues, por ejemplo, el doctor Galat haya hecho esta rectificación. Finalmente, hasta el momento, digamos que no se ha podido definir o encontrar cuál será el ¿Cuál es momento exactamente esa? Y queda a elección de ustedes, pero tienes la palabra. Bueno, es muy apropiado que en este momento estemos hablando del rapto o del arrebatamiento que se va a dar a las personas, pero para eso tenemos que estar preparados. Dice, el Señor descenderá del cielo y tomará en arrebatamiento a aquellas personas que estemos preparados para llevarlas al cielo, pero eso indica un proceso, eso indica que el Señor en su misericordia nos está permitiendo que tengamos una preparación, porque no todo es malo, no todo es tragedia. No, nos están mostrando otra parte donde se nos dice, bueno, preparémonos, estemos listos. Y en la misma dinámica que dice Cristian, cuando el Señor venga, no nos va a decir al equipo, es que vengo a que ustedes tengan un arrebatamiento grande y suban al cielo. No, va a ser uno a uno. Y cada uno nos vamos a presentar ante Dios y vamos a rendir cuentas de nuestra vida. No se va a ir, nadie se va a ir acompañado. Así yo amé mucho a mi mamá, ella no me va a acompañar. Así amé a mis hijos, ellos no me van a acompañar. Es un encuentro cara a cara con el Creador y donde allí vamos a tener, no digamos una lista, donde vamos a tener un momento de ver nuestra vida y de mirar todo aquello que dejamos de hacer y todo aquello que no agradó a Dios en un momento determinado. Entonces, a buena hora el tema, doctor. Bueno, miren, hay una llamada, ¿no? Así es, doctor. Tenemos a Alberto, nos está llamando desde aquí, desde Bogotá. Alberto, buenas noches. Bendecido llamado, muy buenas noches. Buenas noches. Adelante, ¿Cómo les Alberto. ha ido? Adelante. Tenemos la siguiente reflexión en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es el templo de Dios. En la primera de Juan capítulo 4 dice que a Dios no lo ha visto nadie jamás, pero que si nos amamos, Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Y en Marcos 12, 28 al 34 está el gran mandamiento, donde dice que tenemos que amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, y al prójimo como a nosotros mismos. Y entonces ahí está también la clave para entrar al reino de Dios, que es el amor. Muy amables, una feliz noche para todos y miremos a todas las cosas con amor, misericordia y bondad. Amén, amén y amén y gracias. Gracias por el aporte. Ahora, Miguel. Bueno, yo quiero, para coincidir con lo que todos hemos dicho, el programa en últimas, lo que tiene que ver, como todos los programas del Café con Galat, tiene que ver es con salvarse, con la salvación del alma de uno. Si uno se salva por fuera del arrebatamiento o con el arrebatamiento o después del arrebatamiento, lo importante es salvarse. Y el video nos dice que hay que cumplir con unas condiciones. Una es vivir en verdadera comunión con Dios. Y la verdadera comunión con Dios, pues la logra uno teniendo una vida, digamos, sacramental y de oración. Los mandamientos también. Claro, la cual no se logra sino a través del conocimiento de Dios. Y es lo que se ha predicado en este programa desde hace años. Es conozca la palabra de Dios, conozca la Biblia. Se dan soluciones para eso, hay cursos de Biblia. Rafael Arango todos los sábados dicta curso de Biblia. Si uno no conoce la Biblia, pues no conoce a Dios. Hay que confesarse. Si uno no conoce los mandamientos, pues no tiene contra qué hacer su propio examen de conciencia, su propio juicio.
Entonces, conozca los mandamientos, pero además uno tiene que conocer lo que la Iglesia ha enseñado desde siempre. Es decir, no nos podemos sustraer de lo básico, es la palabra de Dios, el catecismo de la Iglesia Católica y una catequesis básica, un curso de religión básico que le enseña a uno a orar, que le enseña a uno a rezar. Y uno con eso empieza a trabajar. No es tan fácil, sale más fácil decirlo que hacerlo, porque eso implica que uno empiece a morir a sí mismo y uno morir a uno mismo, a su soberbia, a la vanagloria, a lo que siempre ha creído y siempre ha hecho. No solo cuesta trabajo, sino que lo pone a uno a caminar por las paredes y por el techo. Y uno empieza, hasta que uno muere a uno mismo y empieza uno a ser libre, porque abandona las pasiones, abandona el pecado y empieza uno a avanzar. Y eso es lo que el Señor nos pide. Pero eso es muy bonito y es lo que debemos hacer, pero queda en el aire ese tufillo, como usted dice, doctor, de lo que dice este sacerdote nombrado superior de esta comunidad, donde pues da escalofrío, da no sé qué, que diga que la Biblia, que los evangelios... Biblia, sí. Que hay que reinterpretarlo, porque no nos consta que lo que se dice en los evangelios sea cierto, verdad. Porque no había ni grabadoras ni filmadoras que constaten eso. O sea, la memoria no es una grabadora, la memoria. Eso me recuerda un poquito la famosa prueba reina que tanto se alegaba en un juicio contra un presidente acá en Colombia hace años, que como no había la prueba reina, él no, y ese padre pues lo que está desconociendo es el Espíritu Santo, porque sabemos que 50 días después de muerto Jesucristo empezaron a predicar Pedro y Pablo y empezó la gente a convertirse, y desde ahí hasta hoy eso ha venido haciéndose de la misma manera. Entonces, ¿para qué se hizo sacerdote? Yo no entiendo, no, pues... Felipe Gómez cree encontrar problemas y errores en el pasado café. Sí. En cambio, en esto que dicen los... Sosa. ¿Eso sí les parece bien? Les parece bien. Están y se quedan callados. Queda uno aterrorizado, ¿no? Y respecto a ese pronunciamiento, es que debemos tener en cuenta que no le podemos restar valor a lo que ha representado la tradición oral en nuestra fe católica. Es decir, de no ser porque no había ni videograbadoras, ni filmadoras, ni cámara, entonces se destrozaría toda la fe católica. Lo valioso de nuestra fe es que ha sido gracias al testimonio que de generación en generación han ido transmitiendo una historia sagrada. Y adicional a esto, lo más valioso de la fe, precisamente por ahí lo dice San Pablo, es la convicción de lo que no se vio. No, y antes de que estuviera escrita la Biblia, ¿cómo se transmitió? Tuvimos la tradición oral. Fueron 300 años de tradición oral. Nos dicen que el tiempo se acabó. Caramba. Entonces le damos tu minuto final. ¿Ya? Sigo diciendo, es muy importante estar preparados. No sabemos ni el día ni la hora. Y tenemos que hacer cadena de oración, no por WhatsApp, no, cadena de oración entre nosotros. Invitar a que los unos oremos por los otros y hagamos comunidad de intercesión. Seamos intercesores para que el Señor nos dé la capacidad de entender lo que está pasando en estos tiempos. Porque sigo en la dinámica que les dije en el programa pasado. Estamos embrutecidos, embobados, con los ojos y oídos tapados y no vemos sino a un Papa que es muy misericordioso, pero ¿dónde está quedando las enseñanzas de la Iglesia? ¿Dónde está quedando la fe? ¿Dónde está quedando la doctrina? Oremos muchísimo, no podemos desgastarnos en otras cosas. Lo que se nos presenta en los videos es una advertencia, es un conocimiento, es una formación, y gracias a Dios nosotros lo tenemos, y a nosotros nos va a pedir cuentas, porque nos van a decir, el doctor Galad insistió muchísimo en todo esto y no le prestaron atención, ustedes lo tenían que atender, porque algo de lo que él dice tiene que tener certeza, porque como ninguno se ha atrevido a decirle, es que usted está equivocado en esto, o usted está equivocado en lo otro. No, lo llaman y escriben para decir que está atemorizando, que está en contra del Papa, pero no argumentan, no hay nada que argumenten. Entonces, orar, tener en cuenta los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, así nos digan todo lo contrario. Gracias a Dios nacimos en la Iglesia católica, apostólica y romana.
si yo muero y vuelvo a nacer, quisiera estar en la Iglesia Católica de nuevo. Tu minuto. Bueno, pues la misericordia, retomo enganchando con lo que tú dices, la misericordia es infinita, pero la justicia de Dios también es infinita. Entonces lo que tenemos que aprender a buscar es la sabiduría de Dios, que es la que nivela entre la justicia y la misericordia. Y esto lo que tenemos que hacer es meternos de cabeza en el conocimiento que la Iglesia ha enseñado durante 2000 años. Ha sido siempre lo mismo, estable, no cambia, es ahora que les dio por cambiarlo. Y que ahora les haya dado por cambiarlo no quiere decir que durante 2000 años hayamos estado equivocados con lo que se enseñaba. Y que tanta gente es equivocada, ¿no? No, pues claro, es que 2000 años de personas equivocadas es absurdo. Eso de miles y miles y miles de personas, ¿no? Es ridículo. Y entonces lo que yo los invito es, tengan una vida sacramental, fórmense y tengan una vida sacramental y háganlo rápido, porque la verdad es que pues el fin de los tiempos sí es obvio que ya está pasando. Entonces no esperen a que, como una vez a un jugador de fútbol cuando lo entrevistaron para la constituyente, dijo, no, yo para la de este año no, pero para el próximo sí. Entonces apúntense a este apocalipsis, no se apunten al próximo porque es que ese no nos va a tocar. Entonces conviértanse ya, háganlo hoy. Muy bien. Cristian Ferrer, tu minuto. Sí. La misericordia, que consiste en el plan salvífico que el Señor tiene para todos nosotros, es un plan que debe ir matrimoniado con la verdad. Y la verdad implica y reclama de parte de nosotros formación. No podemos ser católicos de solamente practicar un sacramento cada 8 días, a veces cada 15 días y a veces solamente cuando la necesidad lo apremia. Debemos ser católicos formados. Solo mediante una formación que nos incremente en nosotros el conocimiento sobre Cristo, eso nos permitirá cada vez acercarnos al plan que Él tiene para nosotros. Además de la formación, la vida de oración y la lealtad con Él, el encuentro con Él mediante la comunión. Adicional a esto, quiero incitar a los jóvenes nuevamente a amar a Cristo, a amar a la Iglesia y, como se los dije hace algunos días, dejar el complejo de ser católicos por el orgullo de ser católicos, ser jóvenes orgullosamente católicos. Finalmente, deseo mencionar y reiterar algunas palabras repetidas en diferentes discursos por algunos pontífices, retomando inclusive la teología de San Agustín. Y es que Dios no está lejos de nuestra razón. Si bien Dios es misterio, Él no nos impide entenderlo ni nos impide conocerlo. Dios no está lejos de nuestra vida, Él está cerca de todo ser humano, Él está cerca de nuestro corazón, pero está cerca de nosotros solo si le buscamos. Él está listo ahí para que lo encontremos, pero ¿qué testimonio le llevaremos a Él el día que lo encontremos? Si es que en realidad lo estamos buscando, porque lamentablemente a veces ni siquiera lo buscamos. Y Dios que te creó sin ti, no se te salvará sin ti. Beatricita, tu minuto. Sí, señor. Pues Dios necesita católicos valientes, católicos que no tengan miedo, católicos que se atrevan a defender la verdad sin importar las consecuencias sociales que esto pueda traer. Porque cuando defendemos las cosas de Dios, Dios mismo se encargará de defendernos a nosotros, así que no tengan miedo. Mi invitación por parte de Teleamiga a participar este fin de semana en nuestro Pentecostés 2017, que serán unas jornadas de conversión, sanación y liberación. Tenemos a sacerdotes con estos dones de sanación y liberación, que estarán orando por todas las necesidades de nuestros participantes en los congresos. Estaremos en Cúcuta el día sábado 3 de junio en el Colegio Municipal a partir de las 9 de la mañana. Los brazaletes los pueden conseguir en el almacén Planeta Store en el Centro Comercial Ventura Plaza.
El domingo 4 de junio en el Colegio San Viator a partir de las 8:30 de la mañana. Y el lunes 5 de junio en el Club del Comercio de Fusagasugá a partir de las 5 de la tarde. En Fusagasugá pueden adquirir los brazaletes en la librería La Tienda del Estudiante. Quienes deseen tener mayor información se pueden comunicar al 578-1888 o al celular 320-439-5475. Los esperamos. Bueno, queridos teleamigos y teleamigas, quiero preguntarles, ¿están ustedes, usted que me está oyendo, está interesado en seguir la doctrina de Cristo por encima de todo y de todos? ¿Está interesado en defender las palabras de Cristo? Las palabras que están en la tradición, están en la Biblia. Si usted está dispuesto a eso, está en unión con el Señor. Ámelo y pídale además por aquellos que no están dispuestos a hacer ese sacrificio de unir la vida a la defensa de la doctrina y de las palabras del Señor. Oremos por ellos, pero sigamos adelante en nuestra decisión de defender la doctrina y defender las verdades tradicionales de la Iglesia. Y hasta la próxima, queridos teleamigos y teleamigas.